Bienvenidos otra vez a las venas de la historia. Este es un capítulo especialmente improvisado. Es un capítulo desde el fondo del corazón. Es un grito a los adventistas, a una iglesia a la que le tengo mucho cariño y en la que nací. Les quedan 4 años de gracia. Mostraremos algunas señales urgentes porque estamos por comenzar los últimos 7 años del mundo. Y vamos a ver qué nos espera según Daniel 12. A estas alturas hay mucha gente que aún argumenta que el día y la hora nadie lo sabe, que ya no va a haber más fechas, no hay más periodos de tiempo. Muy bien, quédense si quieren con esa idea. Lo que no pueden rechazar es que Elena de White insta y urge a ver las señales para saber en qué tiempo de la historia estamos parados. Ya presentamos alguna en un par de capítulos atrás, unas cuantas señales que ya nos dan incluso una línea de tiempo. Pero bueno, si no es suficiente, aquí van algunas más. Recordemos, el Papa y su encíclica Laudato Si, que promueve un descanso dominical para el ambiente. Con esta noticia de 2021, donde el Papa veía que en 7 años se iba a lograr un estilo de vida sostenible y se tiene que lograr ese estilo. 7 años desde 2021 nos lleva a 2028. Donde por cálculos proféticos llegamos a que tiene que ser la ley dominical porque es 3 años y medio antes de 2031. De Vatican News, el presidente de la COP28. Hay que reducir 22 gigatoneladas de emisiones para el 2030. Seguimos con la urgencia de la Agenda 2030 de la ONU que promueve esta propuesta del Papa Francisco porque él hizo aportaciones a esta agenda. ¿Cuáles aportaciones? Tal vez un domingo para el ambiente. Otra noticia. Francisco aboga por la libertad religiosa como condición para el desarrollo humano. Y aquí vemos cómo el Papa se empieza a poner la batuta de líder moral con el pretexto de la libertad religiosa que no la defendió hace 500 años con la Reforma Protestante. Pero bueno. Especialmente él dice en este título: al comienzo de mi pontificado, afirmé que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en pequeños trozos. Luego afirmé que esos trozos se habían agrandado gradualmente y ahora creo que todo es un gran trozo. Estamos sí o sí en tercera guerra mundial. ¿Quién lo dice? El Papa. Dijo el Papa en un pasaje de la entrevista recogida por ANSA: sigo creyendo que es una enorme tragedia haber perdido la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que la perdió él también, porque tal vez no se acuerda cómo los nazis fueron movidos por el mismo Vaticano, que enseñamos aquí en la noticia, en el capítulo de El Camino al Armagedón, de cómo el Papa sabía con mínimo 2 meses de anticipación que Hitler iba a atacar a la Unión Soviética y él envió jesuitas a espiar con pretextos humanitarios. Una vez observando a los gobernantes de los países que participaron en el conflicto durante la conmemoración del desembarco de Normandía, pensé que debían llorar. Solo allí murieron casi 30,000 personas. La guerra es el resultado de una serie de locuras. Locuras las que hicieron ellos. Ellos fueron los que la orquestaron. Ya también mostramos las cartas de las 3 guerras mundiales, pero me quedo con el documento desclasificado que enseñamos de cómo ellos orquestaron esto. El Papa Francisco y Joe Biden hablaron sobre las guerras en el mundo y la búsqueda de la paz. Apocalipsis 13 en todo su esplendor.
las dos bestias unidas con el propósito de las guerras en el mundo y la búsqueda de la paz. Biden dice que se necesita un nuevo orden mundial. ¿Seguimos pensando que es una conspiración cuando ellos lo están diciendo directamente? ¿Y todavía quieren que tengamos la cara como de estúpidos? Cuando ellos lo están diciendo directamente, esto ya no es una conspiración. Desde Estados Unidos son muchos los intentos de desestabilizar al gobierno de Rusia e incluso de derrocar a Putin. Según el político estadounidense Geoff Young, quien destaca que la religión es uno de los instrumentos usados en Ucrania en un conflicto que no inició en 2022 sino en 2014. Habíamos mostrado que el problema de fondo no es Rusia-Ucrania, sino es la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Griega Ortodoxa, que no se somete al poder de Roma, y aquí lo vemos claramente, la religión es uno de los instrumentos usados, pero Ucrania sí cedió y la Iglesia rusa no. El resultado de la guerra lanzada por Estados Unidos en Ucrania es que Rusia se ha hecho más fuerte. Y ya se ve el resultado de la guerra lanzada por Estados Unidos utilizando a Ucrania contra Rusia. El principal resultado para nosotros y para otros, por cierto, sentirán ese resultado más adelante. Es que Rusia ya se ha vuelto mucho más fuerte de lo que era antes de estos acontecimientos. La guerra no se va a terminar mañana. Rusia prohíbe Caballeros de Colón, Cáritas e Iglesia Greco-Católica en zona ocupada de Ucrania. ¿Por qué prohíbe a estas organizaciones de caridad de la Iglesia Católica? En particular, prohibieron las actividades de la comunidad extranjera, Orden de los Caballeros de Colón, que según las autoridades de ocupación está vinculada a servicios especiales de Estados Unidos y el Vaticano. Seguimos pensando que la profecía no se está cumpliendo delante de nosotros cuando estos dos están trabajando juntos, enviando a organizaciones católicas de caridad, etcétera, a espiar en Rusia o en territorios en guerra. Siguen haciendo lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, disculpen. Asimismo, se prohibieron las actividades de varias organizaciones caritativas, Cáritas entre ellas, Cáritas Canadá, Estados Unidos, Polska, República Checa, Cáritas Donetsk, Cáritas Melitopol. Vamos a seguir viendo que mientras Dios nos revela la profecía en su palabra y nos dice qué es lo que va a pasar y qué señales hay, Satanás también nos ha ido dejando ver sus planes porque tiene que cumplir las reglas del juego. En este caso vamos a ver Leave the World Behind, Dejar el Mundo Atrás, una película de Netflix de diciembre de 2023. Tiene algunas declaraciones interesantes. En definitiva, la historia se trata de un hombre que vivía junto al río. Y al escuchar por la radio que el río inundaría la ciudad y todos deberían irse. Pero no va a ningún lado. Él sabe que Dios lo ama y lo salvará, pero entonces ocurre una inundación y un hombre en el barco lo ve y grita, te salvaré. Pero él dice que no va a ir a ningún lado. Luego llega un helicóptero y vuelve a decir, no me voy a ningún lado. Y luego él muere y sube al cielo muy enojado con Dios. Y le dice, ¿por qué no me salvaste? Y Dios dice, te envié un mensaje por radio, un barco y un helicóptero. ¿Qué más querías? Los coreanos están por detrás de todo eso. ¿Coreanos? ¿Por qué piensas eso? Confía en mí. Son los coreanos o chinos. o chineses. Ellos. Drones Un dron está esparciendo estos folletos. Quiere decir muerte a América y creemos que es iraní. Una sencilla maniobra de 3 movimientos capaz de derrocar al gobierno de un país desde cero. La primera etapa fue el aislamiento. Inhabilitar las comunicaciones y el transporte. Hacer que el objetivo esté lo más sordo, mudo y paralizado posible. Esta es la base para la segunda etapa. Caos sincronizado.
Intimidación mediante ataques encubiertos y desinformación. Sin enemigo o motivo claro, las personas se volverán unas contra otras. La tercera etapa ocurrirá por sí sola. ¿Cuál es la tercera etapa? Golpe de Estado. Guerra civil. Después de estas interesantes declaraciones, vemos que el expresidente de Estados Unidos y la primera dama fueron los responsables de esta película a través de su productora Higher Ground. Los Obama, asociados con Netflix, ganaron una feroz batalla por los derechos de la novela que se escribió en 2020. Es una novela de hace muy pocos años, con un trasfondo muy interesante, con políticos atrás de ella. ¿Es conspiración o realmente nos están tirando una piedra envuelta en un paño para que no nos duela tanto? Pero esto no termina aquí. Esta película, que se estrena en la primavera de 2024, confirma lo que acabamos de ver. Sí son conscientes que hay una gran guerra civil en toda América. So-called Western forces of Texas and California. Todos los imperios caen. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Que Dios bendiga a América. Y parece que todo nos dice que se aproxima una guerra civil. Películas en un margen de tiempo muy corto, de un invierno a la primavera de un año, prácticamente 3 meses de diferencia. Y además nos viene hablando la misma temática. Recordemos cómo las películas muchas veces nos anticipan hechos, como Indiana Jones y el Arca Perdida, un año antes de que Ron Wyatt la descubriera, o El Cuarto Ángel, 3 meses antes del atentado del 11 de septiembre, donde descendió el Cuarto Ángel. ¿Qué nos estará esperando con esta película? Sabemos que Ellen White profetizó una guerra civil en las ciudades de América. Lo presentamos en El Camino al Armagedón y ella lo pone en el contexto de Apocalipsis 12:1. Pero ¿qué resulta que pasa todavía antes de que se estrene esta película? Guerra Civil 2.0. Texas entra en conflicto con Washington, apoyado por otros 25 estados. ¿Qué pasa? El gobernador Greg Abbott defiende el derecho de Texas a protegerse de los inmigrantes irregulares mientras se intensifica la crisis migratoria de la frontera. Vemos a los 25 estados que apoyan a Texas contra Washington. Y vemos que hay un enfrentamiento entre las autoridades estatales y federales sobre la responsabilidad y acciones a tomar en este tema. Los temas al respecto de la inmigración aún siguen calientes con Texas. No podemos decir que la guerra civil sucederá inmediatamente, pero lo que vemos es que está muy cerca y aún el cine nos lo está tirando en la cara. No queremos una confrontación, estamos buscando que hagan su maldito trabajo y protejan las vidas de los tejanos. Texas advierte enfrentarse a nosotros sería el mayor error de Biden. De la revista de los Rothschild, The Economist, vamos a presentar el mundo que se nos aproxima en 2024. Lo quisiéramos haber hecho antes, pero no tuvimos la oportunidad. Y esta revista ya nos viene mostrando en su portada cosas interesantes, como que el tiempo se acaba con este reloj de arena. Vemos que va a haber elecciones en varios lugares. Acaban de ser las elecciones en Rusia, se acercan las elecciones en México, las elecciones en Estados Unidos y más lugares. Pero lo que interesa es la polaridad. Trump será reelegido con un símbolo de interrogación, aún no estamos seguros. Pero recordemos, él es un candidato muy apto para cumplir con los requerimientos del tercer templo. Podemos ver de este lado la silueta de una candidata mexicana, Claudia Sheinbaum, de origen judío, que tal vez también podría estar relacionado al sionismo. Putin y Zelensky, dos bandos enfrentados en esta guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra continúa. Pero 2024 también nos va a presentar un eclipse próximamente en abril. ¿Qué más nos muestra esto?
la crisis financiera está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver más al respecto. Y vamos a ver este ojo, símbolo más que hablado en esta serie, pero en relación a tecnología y control mental. Chips, Elon Musk, marca de la bestia, sociedades secretas, todo está relacionado. Por este lado vemos el asunto de la crisis climática y vemos a China también involucrada con sus autos eléctricos, la industria china, el calentamiento global. Todo esto es lo que se nos acerca en 2024. Es bastante interesante que los Rothschild ya nos vengan prediciendo quién está al control. Este año se va a dar algo especial. La Asamblea General expresó su beneplácito por la riqueza y sustantividad del informe y convino en que se celebra la cumbre los días 22 y 23 de septiembre de 2024. En estos días se aproxima que precedida de una reunión ministerial en 2023. Se espera que los Estados miembros, a través de negociaciones intergubernamentales, acuerden un pacto para el futuro, orientado a la acción sobre cuestiones que decidan llevar adelante. Tenemos que se avecina la cumbre del futuro en otoño de 2024, entre el 22 y 23 de septiembre, para hacer un pacto mundial prácticamente respecto a nuestra agenda común de la ONU. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, ya tenemos fecha. Este año, en otoño, empiezan los últimos 7 años de esta tierra. ¿Será que el pacto tendrá algo que ver? ¿Como una señal? ¿Será que habrá alguna otra tipo de señal que nos indique que efectivamente allí comienzan los últimos 7 años? La crisis económica está respirándonos en la nuca. ¿Por qué? Porque ellos son los que manipulan el mercado. La pandemia inició una burbuja de crisis económica que ya se venía gestando desde unos años antes, pero la pandemia fue un potenciador. La guerra ruso-ucraniana la ha inflado a esta burbuja. Los alimentos empezaron a escasear desde la guerra en ciertas regiones. Y aún continúa esta escasez apenas siendo salvada. Estados Unidos está al borde de una recesión y la inflación en varios países es arrolladora. Esta nota de Nat Geo nos muestra que la invasión de Ucrania podría sumir al mundo en la escasez de alimentos. Con una cantidad mucho menor de cereales y fertilizantes ucranianos y rusos en los mercados mundiales, los expertos temen que este año llegue un periodo de dificultades marcado por alimentos más escasos y caros. Esto fue en 2022. Parece que nos salvamos de esa bala, pero en realidad no. La burbuja se sigue inflando y cuando explote va a ser una burbuja muy grande. Las crisis anteriores desencadenaron disturbios alimentarios internacionales. Las revueltas de la primavera árabe. Oh, mira, seguimos en el mismo contexto de Daniel 11:40 al 45, la primavera árabe relacionada a Rusia e Ucrania con la escasez de alimentos, que luego Elena de White termina de cerrar con una cita de Daniel 12:1 diciendo que esa crisis económica va a provocar una guerra civil. La primavera árabe en Medio Oriente provocaron que se derrocaran los gobiernos de Madagascar y Haití. Lo que pasa de un lado del mundo afecta al otro. El mundo es aún más volátil hoy, dice Hussein, cuya agencia alimentó el año pasado a 128 millones de personas, la mayor cantidad en sus 60 años de historia. Literal, nos está respirando en la nuca esta situación. Además, la guerra en Israel y Gaza incrementa tensiones y dificultades económicas de Estados Unidos. Los magnates durante este tiempo y los CEOs de empresas empiezan a vender millones de dólares de sus empresas y los reinvierten en otros bienes, como ya vimos Bill Gates reinvirtiendo en tierras. Esta burbuja está por estallar. ¿Qué más viene en estos años futuros? Así prepara el jubileo del 2025 en Roma. Se aproxima un nuevo jubileo papal en 2025. Muy interesante, porque este evento en este año nos trae grandes expectativas de lo que la Iglesia Católica hará. ¿Será que el próximo año podrá reunificarse ecuménicamente con la Iglesia Ortodoxa rusa? Y ahora vamos a presentar algo. ¿Qué se avecina en 2025?
basado en un informe de 2006 y un video que se presentó desde 2006 por una persona tan común y corriente como nosotros, que sí sabía interpretar la profecía. Les presentamos aquí el documento que él presentó, Un mundo igual o peor en el 2025. Un informe de la UE apunta a grandes riesgos para la seguridad y la salud del planeta. De 2006, vaya que hicieron una muy buena predicción. Un recorte de periódico del día 17 de octubre, ya ves, del 2006, en La Vanguardia. Un mundo igual o peor en el 2025. Un informe de la UE, la Unión Europea, apunta a grandes riesgos para la seguridad y la salud del planeta. Y hemos hecho una extracción de lo más interesante. La verdad es que el artículo no tiene desperdicio en absoluto. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo a leer? Estas son las principales conclusiones del exhaustivo informe recién publicado por el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, una agencia autónoma creada por la UE para asesorar a los responsables de su política exterior y de defensa. El documento, de 250 páginas y titulado El nuevo puzzle global, ¿qué mundo para el 2025?, se basa en la proyección de las tendencias actuales en materia económica, política y demográfica. Sus autores han contado con cientos de análisis de otras tantas organizaciones internacionales. Estas son las claves del informe. El mundo del 2025 estará aún más globalizado y será más interdependiente que hoy. Estará más conectado, pero también más segmentado. La inestabilidad aumentará. Para colmo, la mayor complejidad del orbe dificultará ejercer el liderazgo y el poder, así como configurar un programa común para abordar los retos comunes. La capacidad económica y militar seguirá resultando crucial, pero no lo será todo a la hora de tener poder. El control de los recursos naturales, el conocimiento, la capacidad de Occidente para pesar en los asuntos internacionales estará en cuestión, ya que su parte en la tarta de la economía y la población mundiales se verá reducida. Estados Unidos mantendrá su posición de máxima superpotencia, sobre todo en economía y defensa, pero no es seguro que preserve la hegemonía de que ha disfrutado desde el fin de la Guerra Fría. Las relaciones Estados Unidos-China, iros quedando con estos nombres, entre la rivalidad y la interdependencia serán un parámetro básico del futuro orden. La competencia con Estados Unidos y China se anuncia descarnada. El vecindario de la Unión será muy turbulento y esto afectará de lleno a los países europeos. Primero, porque la violencia política, religiosa y étnica en Oriente Medio, quedaros también con esto, podría conducir al hundimiento de regímenes prooccidentales. Zonas del planeta son campo abonado para la continuidad de guerras y confrontaciones. Es el caso de Oriente Medio y el norte de África, debido a factores ideológicos, fundamentalismo, y estructurales, energía, demografía, medio ambiente. El conflicto palestino-israelí, quedaros también con esto, sigue siendo el reto más importante para la comunidad internacional y hará de catalizador y multiplicador de fricciones en la zona, según el informe de la UE. Uno de los puntos interesantes de este informe es que la reducción de las desigualdades es asimismo, junto con la lucha contra la violencia, el mayor reto para Latinoamérica, y de este informe se extraía la posibilidad de una guerra en Latinoamérica. ¿Qué países? No podemos decirlo con certeza. Por ahora solo vemos cómo Estados Unidos tiene intenciones aparentes de intervenir México. Ahora vamos a ver las Torres Gemelas y el juicio de los vivos con la Biblia en la mano. Parece que a muchos tal vez no les queda claro lo que se presentó en el capítulo del descenso del cuarto ángel. Vamos a presentarlo plano y simple, con la Biblia. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en el libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Esta es una visión de una profecía que se cumple en su momento, pero queda registrada hasta el día postrero. ¿Por qué? Porque tenía que dar testimonio todavía, porque esto se iba a repetir. Era importante. Porque este pueblo es rebelde. ¿De qué pueblo está hablando? De Israel. Y en sentido espiritual, ¿adventistas? Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras.
Y parece que les da miedo que les digamos que el juicio de los vivos ya empezó, o que Jesús viene en 7 años, o que rechazan el espíritu de profecía tajantemente. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza. Primero nos habla de ríos y corrientes de agua, como Daniel 11:40, pasará, inundará y pasará, que se cumplió el 11 de septiembre. El día de la gran matanza, parece que ahí también comenzó una gran matanza en 2001, porque ahí comenzó la tercera guerra mundial por partes, según el Papa. Pero dice que esto será cuando caerán las torres, así o más claro. El día de la gran matanza es cuando caerán las torres. Una guerra mundial por partes, que se ha ido convirtiendo en una gran burbuja, según el Papa. Y cuando caigan las torres, ¿qué pasará? He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Elena de White dijo que el Señor se pasearía sobre la tierra durante el juicio. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como de fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello. Nos habla de la segunda venida de Cristo, pero recordemos, es un proceso. Y viene para zarandear a las naciones, con criba de destrucción. El zarandeo y la criba es una directa alusión a separar trigo y cizaña, esto es, juicio de los vivos. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles cerrar, esto es Isaías 30. Así de simple, esto pasa cuando caen las torres. Pero Sofonías 1 también nos dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿De qué está hablando aquí? Del fin del mundo. Calla en la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano. ¿Cuál día? ¿Un día de 1000 años? Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré. Escudriñar, eso es un juicio. ¿Y a quién va a escudriñar? A Jerusalén. Israel espiritual. ¿Y a quién va a castigar? Esto es un juicio, evidentemente. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará mal ni hará bien. El pueblo rebelde del que hablaba Isaías. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Por qué son importantes esas altas torres? Bueno, porque en aquel tiempo el Señor escudriñará a Jerusalén con linterna y castigará. Y ahí comienza un periodo previo a la venida de Jesús. Ese proceso de 30 años, del mes de la siega, del mes del juicio de los vivos, 30 días proféticos. Y ahora vamos a estudiar Daniel 12. Algunos periodos de tiempo que muchos creen comprender y parece que no los han estudiado a fondo. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuáles cosas? La visión desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11 y 12 es todo corrido. Y el capítulo 11 termina y el 12 empieza con la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Declaró que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya vemos cómo la profecía nos lleva a que estas cosas serían cumplidas al final de los 1260 años. Pero también vimos que habrá 1260 días literales. Por tanto, esto tiene un cumplimiento simbólico y literal. Y aquí el literal es el que más pesa porque toda esta profecía es literal. El interpretar simbólicamente estos tiempos es una adición, algo que es posible, pero lo estricto es que sea literal. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió:
Anda, Daniel, pues estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel moriría sin ver cumplirse esto, pero Dios prometió resucitarlo del sueño de la muerte para recibir su heredad en el reino de Jesús. Aquí aparecen estos periodos de tiempo que se explican muy sencillamente como sigue. Primero, aclaremos que la traducción correcta no es la que está aquí. Muchos de ahí interpretan mal, y es: desde el tiempo en que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y ya vimos cómo la abominación desoladora se cumple predicha por Jesús, cuando los judíos sitian Jerusalén en el año 66, y el continuo aquí se quitaría en cierta manera en el año 70, por lo que podemos usar estas fechas y curiosamente nos llevan a los mismos resultados. Tomemos en cuenta que los 1290 y los 1235 días empiezan simultáneamente. Hay una diferencia de 45 años entre ellos. Ahora, aplicando una interpretación simbólica, que no es la más correcta, pero es válida, versículo 24 de Daniel 11 nos decía: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín y despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Es Daniel 11. Esto es un tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético? Los que menciona aquí. Claramente vemos aquí que el hecho de quitar el continuo para poner la abominación desoladora va a marcar el inicio del tiempo profético, los 1290 y 1335 días. Si comenzamos en el año 66, cuando se puso la abominación desoladora predicha por Jesús, vamos a llegar a una interpretación adventista milerita que ya prácticamente está olvidada. Si comenzamos en el año 66, cuando Jesús predijo la abominación desoladora, y sumamos 1290, nos lleva a 1356, año en que John Wycliffe, quien fue prácticamente el primer reformador, produjo un tratado llamado La Última Era de la Iglesia, donde él proponía que el fin del mundo estaba cerca y la peste era una señal de ello. La Biblia decía que era bienaventurado el que llegara a 1335 días, por lo que si contamos desde el año 66, 1335 años, llegamos al año 1401, cuando Jan Hus fue ordenado y se convirtió en predicador en la capilla de Belén de Praga, la iglesia más popular de una de las ciudades más grandes de Europa. Vemos que si lo tomamos desde que Jesús dispuso esa abominación desoladora en su tiempo, o en el primer siglo, llegamos de la caída de Jerusalén a la Reforma Protestante, una especie de paso de un templo literal a un templo espiritual. Pero Daniel 11 nos decía: el corazón de estos dos reyes, norte y sur, será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habría llegado. En el contexto histórico, el evento que marca el versículo 27 de Daniel 11 aún no había llegado porque aún no terminaban estos plazos proféticos. Recordamos cómo el contexto del versículo eran las cruzadas en el siglo X, y los reyes del norte y sur, o sea el Vaticano y el Islam, tramarían el mal, pero el plazo aún no había llegado, dado que aún no llegaban a su fin los plazos proféticos que se cumplían en el siglo XII y XIII. Si hacemos las mismas cuentas, comenzando en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, nos llevará exactamente a los mismos personajes iniciando su ministerio como reformadores. Estos cumplimientos no son nada nuevos. El adventismo pionero era consciente de ellos, ya que William Hale los propuso en la década de los 30 del 1800. Daniel 11:29 dice: al tiempo señalado, o sea, cuando se terminen estos tiempos, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera.
Y es aquí donde vamos a llegar, que al finalizar los 1335 años, en 1401, comienza este tiempo señalado, que es parte de otra cuenta que comenzó en el 508, cuando se quitó el continuo paganismo. Y después de que terminan estos tiempos que acabamos de ver, llegó la batalla de Lepanto, que cumple Daniel 11:29. Y entonces vamos a ver que más de un siglo después de este tiempo señalado, en 1571, el rey del norte volvió a guerrear con el Islam en esta batalla mencionada. Recordemos que el anticristo papal también quitó el continuo paganismo en el 508, cuando el rey de los francos puso sus fuerzas de parte de este anticristo para poner la abominación desoladora 30 años después. Si sumamos al 508 1290 años, llegaremos a 1798. La profecía determinó que el continuo paganismo sería quitado, cuando el primer rey bárbaro se sometió al papado. Así, Francia fue un brazo papal importantísimo por exactamente 1290 años, porque ella le dio el poder y al final fue la misma Francia quien le dio la herida mortal. Ahora, haciendo la cuenta con 1335 años, llegamos a 1843 o 1844, cuando el santuario sería purificado, se predicaría el triple mensaje angélico y el templo de piedras vivas de Dios sería vindicado o justificado. Y ahí el versículo 36 de Daniel 11 nos recuerda que el rey del norte, el Papa, se ensoberbecerá y hará su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y bueno, vemos cómo esto se cumplió al final de los 1290 años, cuando en 1798 recibió una herida como de muerte esta bestia papal. Pero llegará otro momento, más adelante, cuando se consume la ira totalmente, como vimos en Daniel 11:45, donde vendrá su fin en 2031 y no habrá quien lo ayude, o Apocalipsis 17, donde esta mujer, esta ramera, será devorada. No nos quedemos atrás, pues los judíos tienen una interpretación diferente del asunto. Ellos consideran que la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca son parte del sistema del anticristo y son la abominación desoladora, pues el templo fue quitado y en su lugar se puso este edificio, que en realidad es más pagano. El domo de la roca quedó construido en el 691 después de Cristo. Si sumamos 1290 años, llegamos a 1981. Resulta que Ron Wyatt encontró el Arca del Pacto al siguiente año. En 1981 se estrenó Indiana Jones y el Arca Perdida, pero resulta que en esa fecha Shlomo Goren, que era un judío que trabajaba con Ron Wyatt, él se atribuye, después de que Ron Wyatt la encontró en el 82, él se atribuye que él la encontró el Arca del Pacto en el 81. Esto cuadra para los judíos, no para nosotros. Esto es un truco sucio, es una mentira, pero cuadra con su interpretación de 1290 años. Ahora, si hacemos la cuenta para 1335 días, llegaremos aproximadamente a 2026. Si para los judíos la abominación desoladora son estas mezquitas, pero serán bienaventurados quienes lleguen a 1335 años, que no nos sorprenda la caída de las mezquitas y el surgimiento del tercer templo en algún punto aproximado a 2026. Ahora, esta es una perspectiva judía. Puede calzar la profecía, sin embargo, no va acorde a la voluntad de Dios, sino más bien a la de Satanás y su plan del gran engaño. Y podemos estar seguros, como el versículo 7 de Daniel 12 se cumplirá, que nos habla de 3 años y medio literales de supremacía papal antes de la venida de Cristo, y en el contexto de que todo el capítulo 11 es literal también, y lo más correcto sería interpretar estos 1290 y 1335 días como literales y relacionados a la abominación desoladora y un tercer templo. Pero nosotros no vamos a decir nada más al respecto. Dios ha elegido un profeta para hablar en su debido momento, y ese es Elías. No precipitemos las conclusiones. Por ahora, en 2024 los judíos creen que estamos en el año 5784 después de la creación, teniendo un desfase de casi 210 años. Pero curiosamente,
para nosotros cristianos, sabemos que los 6000 años están a punto de terminar desde la entrada del pecado. Luego los mismos judíos vienen a decirnos, como aquí este personaje, que podemos hacer cálculos. Lo importante es que el Mesías y la redención de Israel está cerca. Esto lo dijo refiriéndose a los 1290 y 1335 años, sabiendo que están cerca de terminar, pero él no lo dijo explícitamente, sino que dijo, sabemos que está cerca la redención y la aparición del Mesías. Y podría ser que el calendario judío esté errado, o sea que no sea este año realmente. Pero una vez que llegue el Mesías, sabremos que ya se cumplieron los 6000 años. O sea, ellos están diciendo que si aparece el Mesías van a aceptar que se equivocaron por 210 años. Y son conscientes de que el Mesías está a punto de aparecer, porque para ellos está a punto de terminar los 1335 años. Y como la historia se repite, y como este capítulo es completamente literal, la interpretación, o lo que hasta ahora podemos saber de la interpretación literal de estos días, es que se quitará el continuo y se pondrá la abominación desoladora, que es Roma en Jerusalén. Daniel 11:45. El rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte santo. Y cuando eso pase, comenzamos a contar 1290 y 1335 días literales. Y bienaventurado quien llegue a 1335 días. Por ahora podemos ver cómo los mismos judíos nos están diciendo que el fin está a la vuelta de la esquina. Solo volteemos alrededor. Si Ucrania cae, la OTAN estará en un enfrentamiento con Rusia. Esto nos habla de una guerra mundial. Seguimos en el camino del Armagedón. Y aún así hay personas que no pueden creer que Jesús venga en 2031, cuando esta guerra va a ser nuclear, muy seguramente.